Buenas de nuevo. Continuamos en este segundo webinar en el cual pues vamos a seguir viendo la parte teórica del curso de soporte vital básico y de fibrilación externa semiautomática. Y como os comenté anteriormente, pues en esta segunda clase online vamos a ver la secuenciación de los algoritmos que se desarrollan en el soporte vital básico, tanto en adultos, niños, lactantes, así como en personas con posibles ahogamientos o atragantamientos. Bien, nos vamos a iniciar en el soporte vital en el adulto. Como veis ahí en la imagen, pues bueno, ahí tenéis el algoritmo que tenemos que desarrollar paso por paso, sin dejarnos ninguno atrás, y es algo que tendríamos que interiorizar, ¿de acuerdo? Para poder interiorizar, pues es muy importante que esto lo podamos poner en práctica. Aunque de momento pronto volveremos a la formación presencial y a trabajar los contenidos prácticos para que todo esto os quede mucho más claro, pues bueno, podríais practicar en casa pues con un familiar y hacer algo parecido a lo que vamos a ir viendo aquí en esta clase online y así pues poderlo interiorizar un poquito mejor, ¿de acuerdo? Todas estas fases del algoritmo pues vamos a ir detallándolas poco a poco. Vamos a comenzar después de la aproximación segura hacia la víctima, ¿de acuerdo? ¿Por qué aproximación segura? Pues porque hay que dar seguridad tanto al accidentado de no causarle más daño del que ya pueda tener, como la seguridad del propio rescatador, del propio socorrista, del propio interviniente, de que no le ocurra nada mientras realiza su intervención. Bien, una vez que nos hemos aproximado de forma segura a la víctima, lo primero que tenemos que hacer es analizar su conciencia. Ver si está consciente o inconsciente, porque tenemos que recordar que nosotros hemos visto una aparente pérdida de conciencia. Creemos que está inconsciente, pero debemos de cerciorarnos de ello. ¿Cómo lo vamos a llevar a cabo? Pues nos acercamos a la víctima y le gritamos, le zarandeamos y le decimos, oiga, se encuentra bien, y buscamos algún estímulo, alguna respuesta a través de nuestros estímulos que le hemos proporcionado. ¿De acuerdo? Si el accidentado responde, pues tenemos que valorar en qué posición vamos a colocarlo, ¿de acuerdo? Y si necesita o no necesita ayuda de los servicios de emergencia, ¿de acuerdo? Entonces es importante que siempre que la víctima nos responde, pues sigamos valorándola y también veamos la necesidad de llamar a los servicios de emergencia. Una vez que esperamos a que lleguen los servicios de emergencia hacia el lugar de los hechos, pues como vimos anteriormente en la primera clase online, hacemos una valoración secundaria. Tenemos que recordar que siempre lo principal y lo más importante es realizar la valoración primaria, que la acabamos de hacer ahora mismo con ese zarandeo, con esa búsqueda de respuestas a través de los estímulos que le hemos dado nosotros al accidentado. ¿De acuerdo? Una vez que nos ha respondido, una vez que vemos que está consciente, pues empezamos a hacer una valoración secundaria y analizamos un poco a qué es debido esa pérdida o esa aparente pérdida de conciencia o ese desmayo. ¿De acuerdo? Puede ser debido a diferentes heridas, a hemorragias, a fracturas, asfixia, etcétera, etcétera. Bien, otro caso que podría darse es que la víctima, pues una vez que estamos analizando la conciencia, no responda. En el caso de que no responda, pues ¿qué es el siguiente paso que tenemos que hacer? Pues gritar pidiendo ayuda. ¡Ayuda! Gritamos pidiendo ayuda para que alguien se nos acerque,
algún compañero o alguien que esté cerca nuestra y nos pregunte qué es lo que ocurre, ¿de acuerdo? Una vez que gritamos pidiendo ayuda y mientras alguien se acerca o no se acerca a nadie, pues lo que tenemos que hacer es abrir la vía aérea de la víctima. ¿Cómo vamos a abrir la vía aérea de la víctima? Pues a través de la maniobra frente-mentón, como estáis viendo en las diferentes imágenes. Una mano la colocamos en la frente y otra en la barbilla-mentón sin cerrar la boca del accidentado y hacemos una hiperextensión del cuello, ¿de acuerdo? Para permitir que la vía aérea esté permeable y que haya una entrada de aire hacia los pulmones. Una vez que tenemos abierta la vía aérea, pues pasaremos al siguiente punto, que es el de ver, oír y sentir si respira o no respira. Pero antes de ello, tenemos que tener claro que la lengua no se traga. Por eso el hecho de esta pregunta, ¿la lengua se traga o no se traga? Pues bien, la lengua no se traga. Es algo que comúnmente creemos que la lengua se traga, pero no es así. ¿De acuerdo? Hemos visto diferentes imágenes de, como veis ahí, de algún partido de fútbol o alguna vez nos haya podido pasar que hayamos presenciado algún desvanecimiento de alguna persona y lo primero que hemos visto que se hace es meter la boca, meter la mano dentro de la boca. Pues mal, pues podría producirse un espasmo del accidentado, cerrar la boca con bastante fuerza y dejarnos la mano ahí dentro, ¿de acuerdo? Entonces, importante que tengamos claro que la lengua no se traga y que las manos no se meten dentro de la boca. ¿Por qué la lengua no se traga? Pues la lengua es un músculo que en este caso se relaja, como veremos ahora a continuación, ¿de acuerdo? Y por tanto, lo que hace es caerse hacia atrás. Al caerse hacia atrás, lo que hace es bloquear o cerrar la vía aérea, impidiendo pues que ésta esté permeable y impide la entrada de aire hacia los pulmones, ¿de acuerdo? Y con la maniobra frente-mentón, pues lo que vamos a conseguir es que esa lengua que está caída, como veis aquí ahora mismo, la lengua está caída, pues con la maniobra frente-mentón lo que vamos a producir es que la lengua vuelva a su sitio y la vía aérea se quede totalmente permeable. ¿De acuerdo? Volvemos hacia atrás y vemos que la lengua está caída, impidiendo la entrada de aire hacia los pulmones y con la maniobra frente-mentón volvemos a abrir esa vía aérea, la lengua vuelve a su sitio y la vía aérea queda totalmente permeabilizada. ¿De acuerdo? Bien, una vez que hemos hecho esa maniobra, que estamos con esa maniobra de frente-mentón, lo que hacemos es acercarnos a la cara de la víctima para hacer el VOS. El ver, oír y sentir. Vamos a ver si su pecho se eleva o no se eleva. Vamos a oír sus respiraciones broncas que pudiese tener. Y vamos a sentir si el aire que exhala, pues lo sentimos en nuestra mejilla. Ese ver, oír y sentir no tiene que durar más o no tiene que prolongarse más de 10 segundos. Pero está claro que ¿cuántos son 10 segundos? ¿Cómo contamos 10 segundos mientras estamos en una situación un poco estresante? Pues bien, lo que vamos a hacer es contar 2 respiraciones nuestras y ahí podríamos ya cerciorarnos si la víctima respira o no respira. Si la víctima respira y está inconsciente, lo que vamos a hacer es colocarla en posición lateral de seguridad, que más adelante veremos un documento gráfico de cómo poder realizar de buena forma esa posición lateral de seguridad. ¿Y por qué posición lateral de seguridad? Pues que esa posición evita que la víctima se trague sus propios vómitos en el caso de que los hubiese, mantiene la vía aérea abierta debido a que hay una hiperextensión del cuello, por lo tanto esa vía aérea está permeable, la cabeza, el cuello y el tronco están totalmente alineadas y en el caso de que estemos en alguna pendiente, pues evita o evitaría que la víctima pues rodara o se desequilibrara. Y en esta posición que dejamos a la víctima, podríamos nosotros desplazarnos a la hora de buscar ayuda o a la hora de ir a por algún útil que nos fuese necesario. Otra situación que podemos encontrar,
que tras hacer el ver, oír y sentir, comprobemos que la víctima no respira. Si la víctima no respira, el siguiente paso que tenemos que dar es alertar a los servicios de emergencia llamando al número 112. ¿De acuerdo? ¿Por qué el número 112? Porque este número es a nivel europeo y podemos estar trabajando tanto en Andalucía como estemos trabajando en Francia, en Bélgica o en cualquier otro país de la Unión Europea, al cual podemos llamar sin ningún tipo de coste y sin ningún tipo de problema por el idioma. ¿De acuerdo? Entonces, muy importante que siempre ante una situación de emergencia, como la que nos podamos encontrar, que es la parada cardiorrespiratoria, pues que alertemos a los servicios de emergencia a través del 112. Y rápidamente, pues podamos pasar a coger también el desfibrilador en el caso de que sepamos dónde se ubica o en la instalación en la que estamos trabajando, pues tengamos un desfibrilador y podamos ir a por él. En el caso de que estemos solos, como únicos reanimadores en la instalación trabajando, pues en el momento que hemos comprobado que la víctima no respira, abandonamos a la víctima y mientras vamos llamando al 112, también nos acercamos a por el desfibrilador. Y en el caso de que haya otros compañeros dentro de la instalación trabajando con nosotros en el mismo equipo, pues tras dar la voz de alerta, acercarse el compañero y nosotros comprobar que la víctima no respira, pues el compañero que se acerca será el encargado de llamar al 112 y de acercarse a por el dispositivo de desfibrilación. Siempre que llamemos al 112, pues tendremos que dar información, ¿de acuerdo? La información es muy importante, puesto que no es lo mismo que nosotros, una vez que llamamos, digamos que somos el socorrista de la instalación, el técnico de la instalación, o que llamemos y seamos un transeúnte que va por la calle. No es lo mismo, ¿de acuerdo? Entonces es muy importante que sepamos la información que vamos a dar, desde quiénes somos, desde dónde llamamos, con la información exacta de la dirección, desde qué número llamamos, describir qué es lo que ocurre, cuántos afectados se encuentran en ese accidente, qué estado es el de las víctimas y qué asistencia están recibiendo o qué asistencia van a recibir, ¿de acuerdo? Porque si nosotros nos hemos encontrado a alguien, imaginaros, en una piscina tirado en el césped que se ha desvanecido, nos hemos acercado a él, lo hemos zarandeado, no encontramos ningún tipo de estímulo y después de hacer la maniobra frente mentón y ver, oír y sentir, comprobamos que no existe respiración, lo que hacemos es abandonar a la víctima, llamar al 112 y decir qué es lo que ocurre. Pues podríamos decir, soy el socorrista de la instalación tal, del municipio de Villaverde del Río. Me he encontrado tirado en el césped a un adulto de 38 años que no responde y no respira, con posible parada cardiorrespiratoria. Voy a comenzar a hacer la RCP. Nos encontramos en la avenida Pascual 23 y hemos dado toda la información a indicar, ¿vale? Que requiere el 112 para que ellos puedan desplazar a una unidad móvil hacia el lugar de los hechos. Bien, una vez que hemos dado toda esa información, hemos alertado a los servicios de emergencia y si es posible hubiésemos ido a por el desfibrilador, comenzamos con la RCP. ¿De acuerdo? ¿Cómo vamos a comenzar con la RCP? La RCP se inicia con 30 compresiones. ¿Y dónde se realizan esas 30 compresiones? Se realizan en el centro del pecho del accidentado. Y ahora viene la cuestión, ¿dónde es el centro del pecho? Pues es muy fácil. Si no estamos muy seguros, pues colocamos nuestro dedo corazón en un pezón del accidentado y justamente donde caiga
nuestro talón de la mano, ahí es el centro del pecho. O sea, el centro del pecho podríamos decir que está en la línea imaginaria entre las dos tetillas. Colocamos el talón de una mano, la otra mano la ponemos sobre él con los dedos entrelazados y comenzaríamos a hacer esas 30 compresiones. ¿De acuerdo? Como hemos dicho anteriormente, colocamos el talón de una mano en el centro del pecho y encima la otra mano entrelazando los dedos. Una vez ahí, con los brazos totalmente extendidos, perpendicularmente sobre el pecho de la víctima, vamos a comprimir y descomprimir a una velocidad de 100 veces por minuto, ¿de acuerdo? A una profundidad de compresión en torno a 5-6 centímetros. O sea, tenemos que comprimir y descomprimir el pecho de la víctima 5 o 6 centímetros. ¿De acuerdo? Si es posible, cada 2 minutos sustituimos al reanimador para evitar la fatiga. Volvemos a comentar algo que comentamos anteriormente con respecto a lo del tiempo. Es difícil que nosotros pues podamos estar contabilizando cuánto tiempo llevamos haciendo RCP y tal. Entonces, ¿cómo podemos cerciorarnos de que llevamos 2 minutos haciendo RCP? Pues bueno, cada ciclo de RCP se compone de 30 compresiones y 2 insuflaciones. En el caso de que las insuflaciones, pues nosotros quisiésemos hacerlas, ¿de acuerdo? Porque como ya veremos ahora a continuación, pues las insuflaciones no son obligatorias de hacerlas. Entonces, si cada ciclo se compone de 30 compresiones, pues tendremos que contar 7 ciclos. Si contamos 7 ciclos, pues estaríamos en torno o muy cerca a esos 2 minutos de RCP. Si hay más de un reanimador, pues lo ideal es que uno sustituya al otro cuando pasen esos 7 ciclos o esos 2 minutos. Si disponemos de un desfibrilador, pues no vamos a tener problemas por contabilizar, porque a los 2 minutos el desfibrilador nos dirá que paremos porque va a analizar al paciente. ¿De acuerdo? Bien, una vez que hemos dado las 30 compresiones, pues damos 2 ventilaciones. ¿Cómo vamos a dar las 2 ventilaciones? Las 2 ventilaciones las vamos a dar boca a boca. Vamos a colocar nuestra boca o vamos a sellar bien nuestra boca con la boca del accidentado. Pero previo a ese sellado de boca a boca, tenemos que realizar una hiperextensión del cuello. ¿Cómo realizamos una hiperextensión del cuello? Pues a través de la maniobra frente-mentón que hemos visto anteriormente. Realizamos esa maniobra frente-mentón, pinzamos la nariz del accidentado, colocamos bien nuestra boca con su boca e insuflamos aire. ¿De acuerdo? ¿Qué cantidad de aire vamos a insuflar? El suficiente para que eleve el pecho del accidentado. ¿De acuerdo? Como veis, maniobra frente-mentón, pinzamos la nariz con 2 dedos y insuflamos aire. 2 ventilaciones. ¿Qué cantidad de aire? El suficiente para que eleve el pecho. Bien, aquí vamos a ver un documento gráfico de cómo se realiza el soporte vital básico en un adulto, la RCP en un adulto, incluso pues con la introducción de un desfibrilador. Como veis, pide ayuda y un desfibrilador. Mientras tanto, si la persona está vestida, pues como veis hay que trabajar a torso descubierto, maniobra frente-mentón para ver, oír y sentir si respira o no respira. No respira, busca el centro del pecho y comienza con 30 compresiones, a un ritmo de 100 compresiones por minuto. Una vez que realice las 30 compresiones, pues deberá de realizar 2 insuflaciones a través de la maniobra frente-mentón, pinzando la nariz e insuflando el suficiente aire para que el pecho del accidentado se eleve. Tan pronto como sea posible y tan pronto como dispongamos de un desfibrilador, pues haremos uso de él. Como veis en las imágenes, en el momento en el cual el rescatador dispone del desfibrilador, hará uso de él. Y por supuesto, tenemos que seguir las indicaciones
que nos va marcando el desfibrilador, que ahora después a continuación pues nosotros tendremos en cuenta y veremos a través de un documento gráfico. Bien, ¿durante cuánto tiempo tenemos que estar realizando reanimación cardiopulmonar? Pues debemos de continuar con las compresiones y con las ventilaciones pues hasta que lleguen los servicios de emergencia, hasta que la víctima muestre signos vitales o hasta que el reanimador esté exhausto. Lo del que el reanimador esté exhausto, pues bueno, es poco probable de que en el tiempo en el que vamos a estar haciendo reanimación, pues estemos totalmente agotados y no podamos seguir realizando compresiones y ventilaciones. Pero bueno, sí deciros que en situaciones verdaderamente estresantes, pues el agotamiento nos va a llegar, ¿de acuerdo? Nos va a llegar. Aún así, ante esa situación, pues nosotros deberemos de seguir, como bien dice aquí, hasta que lleguen los servicios de emergencia. Bien, dentro de los adultos nos vamos a encontrar excepciones en el soporte vital, ¿de acuerdo? O sea, lo que hemos visto anteriormente, pues no se debe de realizar, sino que se debe de realizar de diferentes formas. Estas excepciones nos las vamos a encontrar en adultos con ahogamiento o adultos con atragantamiento. ¿De acuerdo? Como bien dice ahí, ahogados en medio acuático o asfixiados por cuerpo extraño o baces. ¿De acuerdo? Comprobamos conciencia de nuevo, comprobamos respiración. No hay respiración. Lo primero que tenemos que hacer es dar 5 ventilaciones de rescate. 5 ventilaciones boca a boca. Después de esas 5 ventilaciones de rescate, o sea, 5 ventilaciones boca a boca, lo que vamos a llevar a cabo es un minuto de RCP. 3 ciclos de 30 compresiones, 2 insuflaciones. Una vez que hemos completado esos 3 ciclos de 30 compresiones y 2 insuflaciones, abandonaremos a la víctima para pedir ayuda, ir a por el desfibrilador y continuar con las compresiones e insuflaciones. Esto en el caso de que nosotros nos encontremos solos. Si nos encontramos acompañados de otro rescatador, de otro compañero, pues mientras un compañero inicia las 5 insuflaciones boca a boca y continúa con la RCP, pues el otro va pidiendo ayuda a los servicios de emergencia, en este caso al 112, y va en busca del desfibrilador, mientras que el otro compañero continúa realizando la reanimación cardiopulmonar básica. Aquí vemos la secuencia de actuación que deberíamos de llevar a cabo con adultos con posible atragantamiento o con ahogamiento, ¿de acuerdo? Vemos cómo no responde, lo que tenemos que hacer primero es gritar pidiendo ayuda, abrimos la vía aérea para ver si respira o no respira a través de la maniobra frente-mentón y hacemos el VOS, el ver, oír y sentir. Recordar que no más de 10 segundos. Una vez que comprobamos que no respira, el siguiente punto es realizar las 5 ventilaciones de rescate. ¿De acuerdo? Una vez que aplicamos las 5 ventilaciones de rescate, comenzamos con 30 compresiones, 2 insuflaciones durante un minuto de tiempo. Una vez que completamos ese minuto de tiempo, esos 3 ciclos que hemos comentado anteriormente, si estamos solos, abandonaremos a la víctima para llamar al 112 y para ir a por el desfibrilador. Y una vez que hemos completado esa llamada y tenemos el desfibrilador a mano, pues seguiremos las instrucciones del desfibrilador y continuaremos con la RCP. ¿De acuerdo? Continuaremos con el 32. Esto en el caso de estar solos. Recordar, como hemos dicho anteriormente, si nos encontramos acompañados de otro socorrista, de otro compañero que tiene conocimiento y está formado en RCP, pues mientras uno va aplicando la reanimación cardiopulmonar según esta secuencia de actuación, el otro va alertando a los servicios de emergencia a través del 112 y va en busca del desfibrilador. Bien,
Otra de las excepciones que nos encontramos en los adultos es el caso de que nos encontremos a una embarazada con una parada cardiorrespiratoria. Ante esta situación, pues lo que tenemos que hacer es colocar una cuña en el lado derecho de la víctima, o sea, en la cadera derecha de la víctima, para poder elevar esa parte unos 30-40 grados, ¿de acuerdo? Para así evitar la compresión de los vasos abdominales durante las maniobras de RCP. Es cierto que a veces nos podríamos encontrar estos casos y no dispongamos de algo que podamos introducir para elevar esa parte derecha de la cadera. Pues bien, podríamos utilizar pues, cualquier tipo de toalla, cualquier tipo de prenda de vestir que nos permitiese que esa parte de la cadera derecha se elevara unos 30 o 40 grados. Una vez que tenemos colocada a la víctima en esa posición, pasaríamos a realizar las maniobras de reanimación cardiopulmonar básica y el uso y el manejo del desfibrilador, igual que hemos visto anteriormente en el adulto. Bien, aquí veis en las imágenes dispositivos que podríamos utilizar para que la vía aérea estuviese constantemente permeable, abierta, que son las cánulas de Guedel, como veis ahí, pero es importante que para poder utilizarla de forma correcta, pues tuviésemos en nuestra instalación todas las medidas necesarias en función a las dimensiones de la persona. ¿De acuerdo? Como veremos ahora a continuación, pues en función de las dimensiones de la persona, pues necesitaremos un tipo u otro, como veis, de diferentes dimensiones. ¿De acuerdo? El tubo de Guedel, para introducirlo o para escoger el más apropiado a la víctima, tenemos que medir lo que es la longitud entre los incisivos y el trago. ¿De acuerdo? Una vez que medimos esa longitud, pues podemos pasar a coger el más adecuado para la víctima. Y una vez ahí, la técnica de colocación no es complicada, ¿de acuerdo? Pero sí que hay que conocerla. Como veis ahí, se introduce en la boca con la concavidad hacia el paladar, o sea, lo cóncavo, aquí hacia el paladar, ¿de acuerdo? Y conforme nos vamos aproximando hacia la faringe, vamos girando 180 grados hasta colocar su posición correcta, ¿de acuerdo? Una vez que lo tenemos en esa posición correcta, ya no deberíamos de abrir la vía aérea, puesto que en la cánula de Guedel, el tubo de Guedel, pues permite que la vía aérea esté permeable todo el tiempo. Importante, solo se puede utilizar en pacientes inconscientes. Si esto lo intentamos utilizar en pacientes conscientes, pues probablemente se produzcan vómitos y el paciente pues no permita que introduzcamos la cánula de Guedel. Muy importante que solo se puede utilizar en pacientes inconscientes. Otro dispositivo de ayuda para la ventilación, en este caso para evitar el boca a boca, es utilizar los dispositivos de barrera. Son muy importantes los dispositivos de barrera porque evitan que haya un contacto directo y haya un posible contagio entre el rescatador y la víctima, ¿de acuerdo? Entonces, es muy adecuado de que utilicemos protectores faciales, ¿de acuerdo? Para ventilar con la víctima, para realizar esas respiraciones boca a boca. Como bien ves ahí, pues facilitan también la ventilación, como he dicho, evitan ese contacto directo y son apropiados para personas inexpertas, ¿de acuerdo? Y por último, otro dispositivo pues, que podemos encontrarnos es el balón de reanimación con mascarilla. Ya aquí tenemos que tener en cuenta que su uso no es sencillo y que precisa de entrenamiento. Si nosotros no estamos entrenados en el uso y manejo de este balón de reanimación, pues no deberíamos de utilizarlo. ¿De acuerdo? Por lo tanto, si tenemos un balón de reanimación con mascarilla, lo que podríamos hacer, y no sabemos utilizarlo, lo que podríamos hacer es quitar la parte de la mascarilla, quitarla del balón y utilizar esa mascarilla colocándola
sobre la boca y la nariz del accidentado, y así pues este tipo de mascarillas nos permite el evitar ese contacto directo y que la entrada de aire hacia la víctima pues sea mucho más efectiva. Bien, ahora a continuación vamos a pasar al soporte vital en niños. Antes de pasar al soporte vital en niños, quiero dejaros algo claro y que os sea de mayor facilidad y no os cree mucha controversia, y es deciros que la secuencia de actuación que vimos anteriormente en el adulto para casos de ahogado o casos de atragantados es la misma secuencia que vamos a utilizar en el soporte vital en niños y en lactantes. ¿De acuerdo? La misma. Aunque vamos a ver a continuación cómo la forma de comprimir y de ventilar pues va a variar en función de si es un niño o un lactante, sobre todo pues la fuerza de compresión y la cantidad de aire que vamos a introducir en los pulmones de esos niños. Bien, indicaros también que las causas de paradas cardiorrespiratorias en los niños son poco frecuentes y son diferentes a los adultos, ¿de acuerdo? Los niños y los lactantes pues tienen el corazón pues bastante fuerte, bastante nuevo, y la probabilidad de que sufran una parada cardiorrespiratoria es menos probable, pero sí que podría darse la situación pues que haya un atragantamiento y que no podamos expulsar o no se pueda sacar ese objeto que está dentro de las vías aéreas y que tras esa parada respiratoria pues pase a una parada cardiorrespiratoria. Una vez ahí, pues tendremos que llevar a cabo un soporte vital adaptado, en este caso, para niños. Bien, tenemos que tener en cuenta y saber diferenciar cuáles son las edades pediátricas. Lactantes menor de un año, o sea, desde los 0 hasta los 12 meses, y niños desde un año hasta la pubertad, ¿de acuerdo? Bien, secuencia de actuación, como os comenté anteriormente, no hace mucho, ahora hace pocos minutos, es la misma secuencia de actuación que hemos visto anteriormente para un adulto con atragantamiento o para un adulto ahogado, ¿de acuerdo? Como veis, ante la ausencia de respuesta, cuando nosotros le gritamos y le preguntamos, oye, ¿estás bien? O en el caso de que fuese un lactante, pellizcásemos su mejilla, su brazo para intentar sacar un llanto de él, vemos que no hay respuesta ante esos estímulos. Lo primero que tenemos que hacer es gritar pidiendo ayuda. Una vez que gritamos pidiendo ayuda, volvemos a abrir la vía aérea a través de la maniobra frente-mentón que hemos visto anteriormente. Hacemos de nuevo el VOS, el ver, oír y sentir, para ver si se eleva el pecho, oír alguna respiración bronca y sentir si exhala aire, y lo notamos nosotros en nuestra mejilla. Si comprobamos que no respira, ¿cuál es el siguiente paso? Dar 5 ventilaciones de rescate. Una vez que damos las 5 ventilaciones de rescate, si estamos solos, comenzaremos la RCP con 30 compresiones torácicas, 2 ventilaciones durante 1 minuto. Una vez pasado ese minuto, esos 3 ciclos que hemos comentado anteriormente de RCP, 3 ciclos de 30 compresiones, 2 insuflaciones, pasaremos a llamar al 112 e indicar qué es lo que ocurre, quiénes somos, todas las indicaciones que nos van a pedir cuando llamamos al 112. Una vez que llamamos al 112, pues continuamos con la secuencia de RCP de 30 compresiones, 2 ventilaciones. Esto en el caso de que estemos solos. Recordar que hablábamos anteriormente que si estamos acompañados de otro compañero con formación en soporte vital básico y en uso y manejo del desfibrilador, pues es importante que mientras yo continúo con la RCP, pues que él vaya llamando al 112 y así no tenemos que abandonar a la víctima y
continuamos con la reanimación cardiopulmonar. Peculiaridades que nos vamos a encontrar en el soporte vital en niños a la hora de ventilar. En lactante, como veis aquí, vamos a hacer boca a boca, nariz. Nuestra boca tiene que acaparar tanto la boca como la nariz del lactante, ¿de acuerdo? Y a través de su boca y su nariz, nosotros vamos a insuflar el suficiente aire para que eleve el pecho y provocar esas ventilaciones, esa entrada de aire hacia los pulmones del lactante. Y en el caso de los niños, pues igual que en los adultos, boca a boca. Por lo tanto, cuando hagamos la maniobra frente mentón, debemos de pinzar la nariz, sellar bien su boca con nuestra boca e insuflar el suficiente aire para que eleve el pecho de, en este caso, el niño. Las compresiones torácicas pues también van a ser diferentes con respecto al adulto. En el adulto veíamos que las compresiones se realizaban con dos manos, en el niño solo se realiza con una mano. Y en el lactante, como vemos, se realiza con dos dedos. ¿En qué parte del cuerpo tenemos que comprimir en un niño o en un lactante? Pues bien, igual que en un adulto, en el centro del pecho. Para todos los casos, siempre vamos a buscar el centro del pecho para aplicar las compresiones torácicas. Dos dedos lactantes con una mano. En un niño, si el niño pues es bastante voluminoso, bastante grande, pues aplicamos la fuerza de las dos manos. Bien, aquí vemos en niños la parada cardiorrespiratoria y cómo aplicamos la RCP. Luego buscamos estímulos, buscamos a ver si hay alguna respuesta. No hay respuesta. Maniobra frente mentón, vemos, oímos y sentimos si respira o no respira. Vemos que no respira, gritamos pidiendo ayuda y aplicamos 5 ventilaciones de rescate. Son muy importantes las ventilaciones de rescate, en este caso de niños y lactantes. Una vez que hemos aplicado las 5 ventilaciones de rescate, comenzamos con las 30 compresiones con una mano. Hemos pedido ayuda, se ha acercado un compañero y le decimos que es lo que ocurre, que llame, en este caso, al 112 y que nos traiga un desfibrilador mientras nosotros continuamos aplicando la RCP con 30 compresiones, 2 insuflaciones. Bien, en este último apartado de esta segunda clase online, de este segundo webinar, vamos a ver la desfibrilación externa automatizada. Ahí tenéis un poco de la señalética que os podéis encontrar para ubicar a los desfibriladores. Si veis alguno de estos logotipos, pues podemos cerciorarnos de que hay un dispositivo de desfibrilación externa automatizada. Bien, la muerte súbita cardíaca es más frecuente de lo que nos pensamos, ¿de acuerdo? Como veis hay diferentes imágenes de actividades deportivas, en este caso de fútbol, porque como os comenté anteriormente, son de las que más nos encontramos, pues las tenemos ahí, tanto en el deporte de élite como en deporte o en deportistas amateur, deportistas aficionados, ¿de acuerdo? La muerte súbita cardíaca pues es consecuencia de un trastorno del ritmo cardíaco y es a consecuencia de una fibrilación ventricular que se produce en el corazón del accidentado. Ahora a continuación pues vamos a desarrollar un poquito más en qué consiste una fibrilación ventricular y qué es lo que hace un desfibrilador cuando reconoce que el accidentado está en fibrilación ventricular. Bien, ahí en la imagen arriba a la izquierda tenéis una fibrilación ventricular, veis un ritmo cardíaco que no es adecuado, ¿de acuerdo? Y una vez que se da una descarga con un desfibrilador, pues
Este lo que hace es parar el corazón y ponerlo de nuevo en funcionamiento. Como veis ahí, nos dice que la fibrilación ventricular, hasta en un 90%, si se realiza dentro del primer minuto, se puede revertir en un 90%. Si nosotros aplicamos RCP y defibrilación precoz, muy rápida, antes del primer minuto, tenemos un 90% de probabilidades de que el accidentado sobreviva a esa parada cardiorrespiratoria. Pero también es cierto, como veíamos en la clase anterior, por cada minuto que retrasemos nuestra intervención, sobre todo lo que es la desfibrilación, pues vamos a disminuir un 10% la probabilidad de supervivencia. Y como os comenté, después de los 10-12 minutos la supervivencia pues se reduce mucho, oscilando entre un 2 o un 5% de supervivencia. ¿De acuerdo? Ahora a continuación vamos a ver un documento gráfico, un vídeo en el cual se produce una desfibrilación sobre una operación a corazón abierto, para que veáis realmente cómo el corazón está funcionando mal y tras una descarga eléctrica a través de unas palas de desfibrilación, pues el corazón vuelve a latir con normalidad. Perdón, que me he ido. Aquí estamos. Ahí veis el mal funcionamiento del corazón. Como veis, abajo a la derecha tenéis el ritmo que va mal. Se da la descarga, el corazón se para y vuelve con un ritmo adecuado. ¿De acuerdo? Esto sería lo que haría pues el desfibrilador externo automatizado que nosotros podemos utilizar. Bien, a continuación os dejo un vídeo para que os familiaricéis bien con él, del uso y el manejo del desfibrilador ZOL de tercera generación, que es con el que nosotros pues vamos a trabajar en las prácticas de soporte vital básico. Y bueno, aunque no difieren mucho los desfibriladores unos de otros, pero sí que es verdad que existen de diferentes marcas y de diferentes modelos. Y bueno, lo importante de esto es que el socorrista, el rescatista, pues sea capaz de familiarizarse con el desfibrilador que tenga en su instalación. ¿De acuerdo? Así que ahora os dejo este vídeo para que lo veáis bien y os familiaricéis con el desfibrilador. Perdón, aquí estamos. Soy Ana. Estoy aquí para explicarte cómo funciona el desfibrilador ZOL. Este dispositivo está diseñado para que cualquier persona pueda utilizarlo. Tengas o no tengas experiencia en reanimación, con este equipo tú puedes llevar a cabo una reanimación tal y como establecen los protocolos. Visiona este vídeo atentamente y si un día tienes que utilizar el desfibrilador ZOL, ten en cuenta dos reglas básicas. 1. Mantén la calma. 2. Sigue las instrucciones que te da el equipo. Él te guiará durante todo el proceso. Vamos a verlo. En primer lugar, nos aseguramos de que la persona no está en contacto con ningún metal. Una vez comprobado, abrimos el dispositivo y encendemos el equipo. Una vez encendido, nos esperamos unos momentos sin tocar nada. El dispositivo está realizando un autotest para verificar su funcionalidad. Observamos los mensajes que aparecen en la pantalla LCD. El primer mensaje que aparece es unidad funcional. Una vez que el equipo nos indica que ya está listo para funcionar, el dispositivo identifica qué parches tenemos conectados. Si el paciente es un adulto, utilizaremos los electrodos de adultos. Si el paciente es un niño, los electrodos pediátricos. Por una cuestión de probabilidades, es recomendable tener siempre conectados al dispositivo los parches de adultos. El siguiente mensaje nos pide que mantengamos la calma. Recuerda que la máquina nos dará todas las instrucciones necesarias, así que es mejor seguirlas con la máxima calma posible. La primera instrucción es comprobar si el paciente reacciona. ¿Estás bien? Si no reacciona, llamamos a urgencias, tal y como nos indica el aparato. Si hay alguien con nosotros, es mejor que la otra persona realice la llamada, así nosotros lo seguimos. Recuerda que el tiempo es importante. A continuación,
continuación procedemos a abrir las vías aéreas del paciente. Elevamos su barbilla e inclinamos su cabeza hacia atrás. Para facilitar esta postura podemos utilizar la tapa del desfibrilador, colocándolo entre sus omóplatos. Ojo, esto solo lo haremos si estamos seguros que no tiene el paciente ni heridas ni golpes en la cabeza ni en el cuello. A continuación procedemos a colocar el parche de desfibrilación. Para ello descubrimos el tórax del paciente. Si es necesario, cortamos la camiseta con las tijeras del kit de utensilios. A continuación extraemos el parche de electrodos de la bolsa. Verás que las dos almohadillas vienen unidas en una misma pieza para hacer más fácil su colocación. Adherimos bien el parche en el tórax, como indican los dibujos. Una vez colocado, nos apartamos del paciente. El dispositivo hace una evaluación cardíaca del paciente, por lo que es muy importante no tocarle. Una vez realizada la evaluación, pueden pasar dos cosas. Una, que nos indique el dispositivo que es necesaria una descarga. Dos, que nos indique que no es necesaria una descarga. ¿Qué hacemos si es necesaria una descarga? En este caso, el botón de desfibrilación empezará a parpadear y la máquina nos indicará que pulsemos. Antes de hacerlo, hay que asegurarse que nadie toca al paciente. A continuación, pulsamos el botón. Una vez administrada la descarga, el dispositivo nos indicará que iniciemos la maniobra de reanimación cardiopulmonar. Para ello, colocamos las manos en el lugar que indica el parche e iniciamos las compresiones. Si las compresiones no son suficientemente fuertes, el dispositivo te lo indicará. Cuando la presión sea la correcta, te lo indicará. Después de 30 compresiones, debemos insuflar aire 2 veces. Pasados 2 minutos, el desfibrilador realizará una nueva evaluación del estado del paciente. Recuerda que es importante no tocarle mientras se realiza este análisis. Si el desfibrilador recomienda otra descarga, repetimos la descarga y aplicamos la maniobra de reanimación cardiopulmonar de nuevo. Si no se recomienda otra descarga, reiniciamos la reanimación cardiopulmonar únicamente. En ambos casos, el equipo volverá a darnos las instrucciones paso a paso. Así que no te preocupes, mantén la calma y sigue los pasos que te indique hasta que llegue la ayuda médica. Bien, como habéis visto, pues bueno, el utilizar un desfibrilador semiautomático o automatizado, pues nos da una ventaja de no tener que preocuparnos pues de contar las compresiones, de contar las insuflaciones, el tiempo que estamos realizando esas compresiones para cambiar con otro rescatador en el caso de que haya otro reanimador a los 2 minutos, como hemos visto anteriormente, y por supuesto, pues que el desfibrilador evalúa al accidentado para ver si es necesaria dar o no dar una descarga, ¿de acuerdo? Como he dicho anteriormente, pues bueno, podemos encontrarnos diferentes modelos de desfibriladores, pero al fin y al cabo, todos los desfibriladores pues hacen lo mismo, ¿de acuerdo? Reconocen al accidentado, ven si está en fibrilación ventricular o no, y en el caso de estarlo, pues proporcionan una descarga para que su corazón vuelva a latir. Lo importante que tenemos que tener en cuenta es que nos tenemos que familiarizar con los diferentes modelos de desfibriladores que podamos tener en nuestra instalación. ¿De acuerdo? Aunque todos pues tienen la misma funcionalidad. Son fáciles de utilizar, con un mínimo entrenamiento, son específicos, son fiables, seguros, pesan poco, almacenan los eventos que ocurren cuando hay una parada cardiorrespiratoria, desde como a qué hora se ha comenzado a utilizar el desfibrilador, cuántas descargas se ha dado, las compresiones, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo?
Entonces, lo dicho, lo importante es que el reanimador, en este caso el socorrista, pues esté familiarizado con el desfibrilador que tenga en su instalación. Y muy importante también, pues que sepa del mantenimiento que requiere cada desfibrilador. Bien, pasamos a la colocación de los parches electrodos de los desfibriladores para que no tengamos ningún tipo de problema en el caso de que nos encontremos desfibriladores que no vengan con los dibujos en las pegatinas como hemos visto anteriormente o como vemos en la imagen que nos encontramos, ¿de acuerdo? Siempre hay que colocarlos, pues como vienen puestos en esas imágenes, pero si es el caso de que vienen sin ningún tipo de imágenes, pues uno de los parches lo vamos a colocar debajo de la clavícula derecha y el otro parche lo vamos a colocar 10 centímetros por debajo de la axila izquierda. Si hay parche de medicación en el accidentado, pues tenemos que proceder a quitarlos, a retirarlos. Si hay implantado un marcapasos o un DAI, pues hay que intentar colocar el electrodo alejado unos 10 centímetros de ese dispositivo. Importante rasurar el vello en el caso de que el accidentado tenga mucha cantidad de vello para que los parches pues se peguen bien a la piel del accidentado. Si el pecho está húmedo en el caso de que saquemos a una víctima del agua o tengamos una víctima que tras un gran esfuerzo físico a la hora de realizar actividad física o deporte y tenga el pecho muy húmedo, pues intentar secarlo bien con una toalla, ¿vale? Con alguna compresa estéril o algún apósito. Asegurarnos siempre de que el paciente, como nos ha dicho en el vídeo, no esté en contacto con ninguna estructura metálica. Y algo muy importante, siempre que vaya a analizar ritmo, no se puede tocar al paciente para evitar que haya interferencias eléctricas y pueda recibir el pulso pues de la persona que lo está tocando y no del accidentado. Y también muy importante a la hora de dar la descarga eléctrica que nadie toque al paciente, nadie toque al accidentado, puesto que esa descarga pues podría pasar hacia la persona que esté tocando al accidentado y provocar un nuevo paro cardíaco. La puesta en marcha, pues fácil. Encendemos, seguimos las instrucciones, como hemos visto en el vídeo, colocamos los electrodos al pecho del paciente, no tocamos al paciente mientras está analizando el ritmo y si el aparato detecta que el ritmo es fibrilable, pues este nos lo va a indicar, se va a cargar y cuando esté cargado, pues nos pedirá que dé un choque. En el caso de los desfibriladores semiautomáticos, nosotros tendremos que pulsar el botón de descarga. Y en el caso de los desfibriladores automáticos, pues este nos va a decir no tocar al paciente, se va a dar una descarga. La da la descarga automática. Entonces tenemos que estar muy pendientes a las indicaciones que nos va dando el dispositivo. Y como hemos dicho, muy importante cuando se realiza una descarga que nadie toque al accidentado, nadie toque al paciente. ¿De acuerdo? Bien, la desfibrilación en niños, pues en niños menores de un año, o sea, en lactantes, no se recomienda la utilización del desfibrilador, está totalmente contraindicado. Por tanto, si tenemos a un lactante con parada cardiorrespiratoria, pues aplicaremos los protocolos de RSP básica y no utilizaremos el desfibrilador. Y si el niño está entre 1 y 8 años, pues utilizaremos el desfibrilador y si es posible con un adaptador infantil. Un adaptador infantil, pues como veis en la imagen de abajo a la derecha, son unos parches específicos para niños, ¿de acuerdo? Entonces es recomendable siempre que tengamos los dos tipos de parches, tanto parches para adultos como parches para niños. Entonces, importante que los parches que estén conectados siempre al desfibrilador sean los parches de adulto, porque por probabilidad pues tenemos más casos de paradas cardiorrespiratorias en adultos que en niños, pero también tienen que estar disponibles los de niños para en el caso de que nos haga falta. También ya hay desfibriladores más novedosos que con los mismos parches de adultos
únicamente colocando un botón en el fibrilador, si es adulto, si es niño, pues ya detecta la descarga que ha de dar en función a donde esté colocado ese botón. En niños mayores de 8 años o con peso superior a 25 kilos, pues utilizar el mismo protocolo que en adultos. El mismo protocolo que hemos visto anteriormente en los adultos y utilizar, por supuesto, los parches de adultos. Bien, como veis, aquí es la secuencia que realiza un desfibrilador. Hacemos RCP 32 hasta que tengamos colocado el desfibrilador, colocado los parches y encendido el desfibrilador y nos diga no tocar al paciente analizando ritmo. Comienza a analizar ritmo y puede ser que el desfibrilador indique no dar descarga y por lo tanto debamos reiniciar inmediatamente la RCP con 30 compresiones, 2 insuflaciones durante 2 minutos. A los 2 minutos, de nuevo, nos interrumpirá, nos dirá que no toquemos al paciente, que va a volver a analizar el ritmo y, pues en este caso, de nuevo podría no indicar descarga o indicar descarga. Si indica descarga, como hemos dicho anteriormente, en los desfibriladores semiautomáticos tendremos que pulsar el botón de descarga y en los automáticos este la dará por sí sola. Una vez que da la descarga, inmediatamente nos dirá que reiniciemos de nuevo la reanimación cardiopulmonar con 30 compresiones, 2 insuflaciones durante 2 minutos. Aquí tenemos que recordar que si estamos 2 reanimadores, es importante que tras el análisis del ritmo intercambiemos los papeles y el que estaba realizando RCP pues se quite y se coloque el otro compañero y así pues evitamos entrar en cansancio, acumular fatiga y también descansamos para estar frescos para continuar con la RCP. Siempre revisa al paciente, analiza el paciente, comprueba al paciente y también pues analizamos la respiración del paciente a través del VOS.